soy Álvaro Barroso de Lions Investors. Bueno, y esto va a ser un vídeo con un contenido un tanto diferente, especial, hasta polémico incluso diría yo. ¿Por qué? Porque voy a desmentir todo lo asociado a los halvings, es decir, mucho inversor medio en criptomonedas, a raíz de ese famoso hilo que hice en Twitter diciendo que yo pensaba que Bitcoin podía caer hasta niveles comprendidos entre 9.500 y 12.500 dólares, y hubo respuestas diciendo, no Álvaro, eso es imposible por esto, Álvaro, eso no puede pasar porque los anteriores halvings, y dije, vale, que haya ocurrido anteriormente no quiere decir que no pueda ocurrir ahora. Entonces vamos a ver en profundidad el cambio de paradigma que ha habido en Bitcoin, el cambio en el comportamiento. Es que es clave saberlo para poder analizar Bitcoin y poder descartar comportamientos pasados. Así que vamos a dejarnos de chacharaleones y vamos a por ello. En dicho análisis de Bitcoin, donde dije, bueno, ya hace unos cuantos meses que podríamos ver a Bitcoin entre los 9.500 y los 12.500 dólares, pues la verdad que recibí respuestas de todo tipo. Desde falta de respeto, insultos, llamarme ignorante, decirme que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, que no se vea de criptomonedas, que no se vea de la inversión. Se me dijo de todo y vemos como poco a poco el tiempo pues me va dando la razón. Y como poco a poco el tiempo pues está acercando a Bitcoin lentamente a mis zonas marcadas. Una de las respuestas que se me dio, que la verdad me pareció cuanto menos llamativa, era la de, no, es que Bitcoin nunca ha caído del máximo del anterior halving. Claro, la palabra nunca es muy peligrosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el anterior halving vemos un máximo en los 19.345 dólares, ha llegado a haber un precio de 18.547, por lo que como podemos apreciar, ese nunca ya se ha ido al garete, es decir, ese nunca ya ha quedado invalidado, porque lo que se decía que nunca podía pasar, porque nunca había pasado, pues ahí lo tenemos, ha pasado. Luego algo también importantísimo a tener en cuenta es el hecho de que hay mucha gente que dice, Álvaro, es imposible que caiga a ese rango que tú estás diciendo porque este fondo de inversión y este inversor famoso ha comprado Bitcoin a 30.000. Es que eso no tiene que ver nada. Eso no tiene que ver nada. Voy a explicar por qué. Lo primero, aunque nos guste o no, es decir, que sí, que con la blockchain todo es muy transparente, etcétera, 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 pero los institucionales y las ballenas siempre van a tener sus herramientas para soltar las noticias que quieren, cuando quieren y como quieren. Tenemos que partir de esa premisa, tenemos que partir de esa base importantísima. Ahora, yo por ejemplo, desconozco el CEO de MicroStrategy realmente a qué precios ha comprado, ha vendido y cuándo. Digo realmente, no la info que se nos hace saber de Michael Saylor, ¿vale? A eso es a lo que me estoy refiriendo. Aparte de todo esto, es decir, por eso digo que muchas veces el inversor de criptomonedas debería invertir en bolsa para tener un poco de conciencia sobre lo que está ocurriendo en el mercado. ¿Por qué digo esto? Bueno, cuando en noviembre y diciembre de 2020, enero de 2021, estamos viendo subidas espectaculares en bolsa, pues las empresas de baja capitalización, ¿qué hacían para financiarse? Pues aumentar su número de acciones, ¿vale? El número de acciones flotantes, su supply, para que nos entendamos. ¿Qué pasa? Dicho supply muchas veces se lo daban a precios acordados a fondos de inversión. Ahí que decían los inversores en X empresa, ¡buah! Ya es imposible que caiga de este precio esta empresa porque ha entrado X fondo de inversión a 6 dólares, por decir algo. Pues lo que parecía imposible que X fondo de inversión entró a 6 dólares, ahora resulta que está a 2 dólares esa empresa. Por eso digo que la inversión no hay nada seguro, no hay que asegurar nada, no hay que patronizar X comportamiento, ni intentar decir, vale, si pasa esto seguro que pasa lo otro. No. Es decir, no hay nada seguro. Luego, por supuesto, también tenemos que tener en cuenta dos cosas, dos ámbitos importantísimos. El primero de todo es que Bitcoin no ha vivido aún una crisis económica espectacular, porque como bien sabemos, Bitcoin comenzó a finales de octubre de 2008, es decir, justo en vaya época fue a comenzar que, digamos que pues, fue una época en la que comenzó cierta bonanza en los mercados hasta el crash del COVID de 2020. Es decir, Bitcoin aún
no ha vivido una crisis económica, no ha vivido una recesión como tal. Por lo que a lo mejor el hecho de que no, es que nunca ha pasado esto respecto a los anteriores halvings, es que nunca ha caído del precio, a lo mejor es casualidad. A lo mejor no es porque sea un halving, y a lo mejor es porque ha sido una época de bonanza económicamente y por eso ha ido constantemente subiendo Bitcoin, porque estaban los mercados constantemente al alza. No era por los halvings, no era por una reducción de recompensa para los mineros o una reducción de los Bitcoin que salen al mercado. A lo mejor no era por eso. A lo mejor era realmente por la situación macro, sin más. Luego también debemos tener en cuenta, por supuestísimo, importante, la correlación. Es decir, yo soy de la opinión, ojo, esto es una opinión personal, que hasta antes del crash del COVID, ¿vale? Es decir, vamos a ver si lo encontramos por aquí. Hasta antes del crash del COVID, hasta este momento, ¿vale? Bitcoin era realmente descentralizado, ¿vale? Hablo en la realidad, pero este crash del COVID le sirvió a las ballenas para hacerse con el control y poder de Bitcoin en lo relativo al manejo del precio, cuidado, para manipularlo a su antojo. Es decir, yo soy de la opinión que a día de hoy los mismos que manipulan los índices bursátiles americanos, los mismos que manipulan la bolsa, son los que manipulan Bitcoin. Y para eso el crash del COVID, en mi opinión, marcó un antes y un después. Y algo que quería comentar, leones, antes de despedirme, claro, muchas veces se confunde y por eso pienso que falta aún muchísima madurez en lo relativo a la inversión en el mercado cripto, porque yo a lo mejor hago un análisis bajista de Bitcoin y los que me siguen en Twitter se piensan que yo no soy partidario de Bitcoin. Vamos a ver, que aprendamos a distinguir que porque las criptomonedas hayan sido y a día de hoy, en cierta forma, sigan siendo una burbuja de inversores, burbuja de proyectos, burbuja de chain, burbuja de creadores de contenido en criptos con la cantidad de vendehumos que quedan todavía. Es decir, el hecho de que yo piense que sea una burbuja y que tenga que reventar, y que está reventando ya, eso no quita a que yo no confíe en Bitcoin. Yo confío en Bitcoin, soy partidario de Bitcoin y quiero que Bitcoin triunfe. Es decir, tenemos que distinguir la fluctuación corto y medioplacista del precio respecto a los fundamentales de Bitcoin y ser conscientes qué es Bitcoin, por qué fue creado y qué problemas viene a solucionar. Así que nada, León, finalizado este vídeo, ya sabes, si te ha gustado, deja tu like, tu dedito arriba, por supuesto, comparte el contenido, hazlo viral para hacer feliz a este joven imberbe y suscríbete y activa la campanita. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Déjame un comentario con tu opinión, venga, que no cuesta nada, León. Muchísimas gracias por todo, seguimos rugiendo.